vamos a hablar de la recaudación tributaria. ¿Qué efecto tiene el incremento del IVA en términos de recaudación para el Estado? Bueno, ¿qué se está haciendo con esa plata? No es pregunta para nuestra invitada, porque tampoco lo va a saber. Yael Fierro es abogada experta en temas tributarios. Yael, gracias por acompañarnos. Buenos días. 754 millones de dólares de recaudación del IVA en abril. Esto ya es con el incremento del 12 al 15%. Una cifra obviamente mayor a la del abril de 2023, que fue de 696 millones. Obviamente mayor por los 3 puntos de incremento, pero no es lo que se esperaba. Buen día. Correcto, Milton. Buenos días, Milton. Muchas gracias a todos. La verdad, les envío un afectuoso saludo a quienes nos escuchan. Es un gusto estar aquí. Respecto del tema de la recaudación, creo que es importante considerar en primer lugar el antecedente normativo. Recordemos que en enero de este año, el presidente envió a la Asamblea el proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado. Este proyecto de ley tuvo algunas modificaciones por parte de la Asamblea, se establecieron nuevas contribuciones, se aumentó la tarifa del ISD y finalmente se publicó la ley el 12 de marzo de 2024. Por eso vemos que el cambio en la tarifa aplica desde abril. Efectivamente, no es en este momento las cifras de recaudación lo que se esperaba. Sin embargo, sí es un monto importante. Por ejemplo, en una entrevista que dio recién Damián Larco, el director del Servicio de Rentas Internas, estableció que tenemos hoy por hoy un total de 53 millones de dólares más de lo que teníamos el año anterior en el mes de abril. Es importante considerar que este valor no solamente corresponde a la recaudación del IVA con el incremento de la tarifa, sino que también corresponde a las contribuciones especiales que creó la Ley de Conflicto Armado, también a la remisión de intereses, multas que tenemos en este momento y que aplica julio, y pues naturalmente también tenemos a la autorretención que se hacen hoy por hoy los contribuyentes. Entonces, si bien es cierto, las cifras de recaudación... La autorretención, perdón, que fue dispuesta en la primera ley tributaria, en la de diciembre. Correcto, que solamente lo aplica a los grandes contribuyentes, así es. Entonces, con este cúmulo de recaudaciones, pues llegamos a estos 53 millones. Es importante mencionar que el valor del IVA esperado pues fue inferior. No obstante, sí existe, es una recaudación importante y con ello se va a poderle dar el destino que dice la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado. Este punto es importante, doctora, porque usted dice 53 millones adicionales y es correcta la cifra, es un 2.2% más que el abril del año anterior, pero con la recaudación total que fue 2.451 millones de dólares. Correcto. Solamente quiero aclarar este punto porque cuando usted detalla que incluyen estos 53 millones adicionales, incluyen cosas que no habían el año pasado. Correcto. Y me parece aún más poco entonces. La verdad es que haciendo un contraste sí podemos evidenciar que, bueno, la recaudación todavía no ha sido suficiente para lo que se esperaba. Sin embargo, tenemos una remisión tributaria que está aplicándose hasta julio de este año, donde se espera que los contribuyentes puedan realizar el pago de capital de sus obligaciones que están vencidas. Recordemos que en otras experiencias que hemos tenido con remisión, pues los contribuyentes han esperado hasta el último mes para poder acogerse a la remisión. Así que tendríamos incluso un poco más de recaudación. Por la remisión. Entonces, por la remisión. Podríamos esperar que en junio suba. Correcto. Así es, Milton. Ok, estamos hablando con Yael Fierro, ella es analista en temas tributarios. Yael, buenos días. Yo quiero preguntarle sobre el impacto para la gente de este incremento del IVA del 15%, porque en abril vivimos, además los ecuatorianos, estos apagones que recordemos llegaron hasta 8 o 9 horas al día. Esto profundizó además la caída de ventas, pérdida de ingresos y el consumo, ¿no? Y además de esto se registró obviamente esta subida del IVA del 12 al 15%, lo que produjo una escalada de precios con, lamentablemente, efecto directo al consumidor final, ¿no? Menguando el bolsillo de las familias ecuatorianas. ¿Cómo ve usted esta situación y el impacto real de este incremento del IVA? Muchísimas gracias por la pregunta. Debemos considerar que el IVA tiene hoy por hoy una tarifa del 15% y que afecta a algunos productos de la canasta básica. Dentro de nuestra canasta básica tenemos 115 productos y el aumento del IVA afecta específicamente a 21. Por ejemplo, me afecta en temas alimenticios a galletas, gelatina, snacks, también el tema de restaurantes.
respecto de temas que están dentro de la canasta básica y que tienen que ver con higiene, tengo shampoos, cremas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues sí existe un impacto importante en los negocios, sobre todo en los pequeños negocios, a razón del aumento del IVA. No obstante, debemos recordar que la finalidad de este incremento es justamente mejorar el tema de seguridad. Entonces, si bien es cierto, tenemos un impacto, si bien es cierto, existe un costo más alto en estos productos, el motivo, la razón por la que se ha dado este incremento, pues es altamente aceptado por la colectividad. Y además se han establecido ciertas medidas de alivio. Por ejemplo, tenemos el alivio para el sector turístico, dado que en todos los feriados tenemos una tarifa reducida del 8%. Otra medida de alivio para el tema del sector de la construcción, donde tenemos una tarifa especial del 5% para materiales de construcción. Ahora, ya voy a preguntar porque viene el próximo feriado con el 8% del IVA. A ver si es que funciona o no realmente, si es que hay alivio. Voy a cerrar lo del IVA. Si es que no es la recaudación esperada en el primer mes de recaudación del IVA, ¿a qué se debería? ¿A que se contrajo el consumo? ¿A que la gente buscó cosas que no graben IVA? ¿A qué se puede haber debido esto? Posiblemente, Milton, a lo que menciona en un inicio, a que se contrae el consumo. La gente realmente no ha comprado mucho, también por el tema de los apagones, porque no estaba familiarizada. Recordemos que el cambio fue de un mes a otro. Cuando nosotros hablamos del IVA, que es un impuesto de recaudación mensual, el cambio de luz, eso graba IVA y eso es bastante. Sí, pero la gente se vuelve un poco más austera en este sentido. Y además el tema de no tener luz. Si no tengo luz, no puedo tener a los restaurantes abiertos. Pero es que ese es otro tema. Pasaban los centros comerciales llenos. Los patios de comida a reventar porque la gente que no tenía luz sí iba al centro comercial. Pero no consumía. O sea, ese sí es el de tema. Familia Miranda, a vitrinear. De verdad que sí, Milton. Y entonces, eso sí lograba IVA. Sí, correcto. Entonces también hay esta curva de aprendizaje, porque hasta que nosotros por lo menos tengamos clarísimo nuestra nueva tarifa, ya tengamos los presupuestos internos familiares muy compenetrados, pues va a pasar por lo menos un segundo mes. Entonces yo la verdad considero que el consumo va a aumentar ya en el mes de julio, en el mes de agosto, sobre todo en agosto, que ya los niños van a vacaciones, entonces hay mucho consumo y ya vamos a tener una familiaridad con esta nueva tarifa. Ahora, voy al tema del feriado. Viene la próxima semana, sí, ¿no? Ya, la próxima semana. Del 24. Si no me equivoco, el feriado 1 de mayo no hubo reducción del... No hubo. No hubo. ¿Esto sirve? ¿Funciona? Porque sí. Yo me he ido a algunos sitios, en algunos feriados que he podido y yo no he visto que me han bajado el IVA. Sí, lo que sucede es que a lo mejor fui a donde no debía, pero bueno. Posiblemente, Milton, porque justamente la tarifa del 8% es para establecimientos debidamente registrados y que estén autorizados por el Ministerio de Turismo. La idea es, en primer lugar, fomentar la formalidad y, en segundo lugar, pues, que exista una atracción de la ciudadanía hacia los sitios turísticos, pero que estén autorizados. ¿Es fácil operativizar una baja del IVA para las empresas en sus sistemas? Sí, la verdad es que gracias a la facturación electrónica, el sistema del servicio de rentas internas, que es un esquema offline, que significa que yo simplemente emito el comprobante y en algún momento el SRI me va a autorizar, etcétera, es muy sencillo. Basta simplemente con digitar, colocar el código y listo. Es sencillo. 8:54, estamos hablando con Yael Fierro, analista en temas tributarios. Ahora, Yael, mucho se dice que esta pequeña medida de aumentar el IVA no es suficiente para que el Estado pues cumpla con todos los atrasos, todas las obligaciones que tiene, ¿no? ¿Qué se debería, a su criterio, hacer respecto al tema de impuestos? Porque quizás lo del IVA no ha sido suficiente. Correcto. En efecto, hemos podido advertir que existen algunos atrasos, sobre todo, por ejemplo, en el pago de la devolución del IVA de la tercera edad, la devolución del IVA a las personas con una capacidad especial o incluso la devolución del IVA a las personas naturales. Entonces, esta serie de atrasos a lo que ha contribuido es que el Estado tenga muchas más deudas y actividades pendientes de pago, que pues obviamente con la recaudación del IVA no va a ser suficiente para solventar. Creería yo que
el crear nuevos impuestos o el crear una nueva contribución no es la solución para obtener una mayor recaudación. Sinceramente considero que lo que se está haciendo en este momento es el camino correcto. Esto es reforzar los procesos de determinación, de revisión fiscal a los contribuyentes. Algo que me ha llamado la atención y que realmente me parece muy positivo es que hoy por hoy se revisa también a las personas naturales. Anteriormente y de forma histórica, solamente las sociedades y el grupo de grandes contribuyentes eran aquellos que eran revisados por la administración tributaria, eran objeto de auditoría. Hoy por hoy las personas naturales también son objeto de revisión y de ahí es que se ha logrado una recaudación importante. Un ejemplo de ello son influencers, temas de Airbnb, abogados, ingenieros, consultores médicos, cirujanos plásticos, que si bien es cierto son personas naturales, en algunos casos desconocían que tenían la obligación de declarar y pagar impuesto a la renta. Con este refuerzo se ha logrado una recaudación que a la final suma. Ahorita iba a preguntarle sobre el efecto de la rebaja del IVA en el sector de la construcción, y justo me escribe un amigo y me dice, la baja en el sector turístico debería ser por un tiempo prolongado. ¿Por qué no? Esto me parece una mala idea. Así se fomenta, además, así se incentiva y se reactiva. Sí, es un punto de vista lógico, razonable. No obstante, la finalidad de esta rebaja no es crear una diferenciación para el sector turístico. Recordemos que los impuestos funcionan de una manera genérica, de una manera progresiva, se aplica para todas las personas. Entonces, yo no podría crear una tarifa diferenciada, especial, únicamente para el sector turístico, porque la verdad existirían otros sectores que también vayan a solicitar el tema de quiero una tarifa diferenciada. ¿Qué tal si luego el sector transporte, ellos tienen tarifa cero? Si otro sector, ejemplo, el sector de los abogados, el sector de los arquitectos, otros sectores solicitaran este tipo de tarifas especiales, no un 8, no un 12, ya, entonces yo tendría... ser desde el lado de la conveniencia para la mayoría. Porque, por ejemplo, pregunto por el tema de la construcción, cuando nos enteramos que más va a beneficiar a los pequeños constructores para los arreglos de casas básicos, digamos. Uh-huh. No para que la gente acceda más y mejores planes habitacionales y los planes habitacionales bajen de precio. Eso explicaban los constructores en un inicio cuando se empezó a aplicar esta medida. Uh-huh. El sector turístico es un sector grandote que está muy afectado desde la pandemia por el tema de inseguridad. Cuando el sector turístico se levantaba por la pandemia, viene la ola de inseguridad y otra vez. Es decir, a lo mejor por un tiempo más prolongado hasta que se recupere el tema seguridad, para que la gente vuelva sin necesidad de un estímulo tributario a los sitios turísticos. Puede ser una solución. No obstante, Milton, para hacer un tema de cambio en la tarifa, sí es importante que se cumpla con el procedimiento legal. Esto es que haya una iniciativa por parte del Ejecutivo. ¿Por qué es tan importante? Porque el Ejecutivo lo que va a hacer va a fijarse en su Ministerio de Finanzas, va a mirar en sus ministerios de turismo, en los ministerios del ramo, para poder hacer un estudio de factibilidad si es que de verdad puede ser una solución viable. Lo que tal vez ha sucedido es que haya existido este estudio y que no haya habido una factibilidad adecuada y que más bien la sugerencia es darles beneficios o incentivos tributarios. Uh-huh. Por ejemplo, hoy por hoy tenemos un incentivo importante. Aquellas personas que quieran realizar una inversión en sector turístico van a poder gozar de una exoneración de impuesto a la renta. Uh-huh. Es decir, van a pagar 0 de impuesto a la renta por realizar una inversión. Entonces, creo yo que, si bien es cierto, es una buena iniciativa, debería ser estudiada de forma técnica para ver su viabilidad y sobre todo permanencia. Bueno, importante. Entonces, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos de este año que ha sido complicado, ¿no? Con el incremento del IVA, con los apagones, con la inflación que también ha subido. Considero que, desde el punto de vista fiscal, lo que podemos esperar hasta finalizar el año, en primer lugar, es tener una recaudación mucho más elevada, importante, porque, como menciono, en julio vamos a tener ya el fin de la remisión tributaria. Uh-huh. Históricamente, siempre al final es donde más los contribuyentes realizan el pago en remisiones. Por otra parte, lo que vamos a poder esperar es que tenemos que acostumbrarnos a esta tarifa del 15% en nuestros sistemas, en nuestras compras, en nuestros presupuestos internos, y saber que a la final la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado establece que esta recaudación del IVA al 15% única y exclusivamente es para combatir justamente el problema de inseguridad que tenemos. Entonces, eso es lo que establece la normativa y se debería respetar en los recursos. La siguiente pregunta que le iba a hacer a ustedes:
Y ok, cuando se controla el tema de seguridad y cuando se acabe el conflicto armado, ¿nos van a bajar al 13? Posiblemente, dado que no se olviden que la ley orgánica dice que la tarifa es del 13 y que el presidente a discreción puede subir al 15. Entonces, eso es raro, ¿no? Ya está aprobado, ya está ya sí. Es parte de la ley, pero es como... Yo lo que considero es ¿Dónde que... se ha visto eso? ¿Dónde se ha visto? La verdad es que es una forma de modular, porque no se olviden que el proyecto inicial del presidente establecía una tarifa del 15 y la Asamblea no consideró, en su lugar colocó 2 contribuciones. ¿Qué pasa? Ahora, ¿Qué pasa si es que las demandas de inconstitucionalidad son aprobadas por la Corte Constitucional? Es una pregunta muy importante. Si es que son aprobadas por inconstitucionalidad, pues la Corte tendrá que modular la sentencia, porque, por ejemplo, existen demandas que lo que determinan, como la Cámara de Comercio de Guayaquil, lo que menciona es necesitamos la restitución. Quisieran el efecto de, si es que es declarado inconstitucional, que se restituyan estos valores a los sectores que hicieron un aporte. Entonces, ¿cómo se devuelve? Tendría, la verdad, que la Corte establecer un plazo, un término, etcétera. Pero creo yo que lo que realmente va a suceder en este momento es que la Corte va a analizar si es que existen o no razones de inconstitucionalidad, va a tratar de modular para de alguna manera, pues, rectificar el error que se cometió en la elaboración, en el proceso de creación de la ley. Bien, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Yael Fierro, consultora en temas tributarios.